Bienvenidos a Verdades que Callaron. Hoy revelamos el secreto de 4000 años, oculto detrás de uno de los cuentos más famosos del mundo. Juan y el pie de frijoles. No fue una historia para niños, una historia que nunca fue para niños. ¿Qué pasaría si te dijera que el cuento que conoces como Juan y el pie de frijoles no fue creado para entretener, sino para advertir? Y que su origen, perdido en las arenas del tiempo, está ligado a rituales oscuros, sacrificios humanos y una escalera viviente hacia el cielo que solo unos pocos se atrevieron a escalar y jamás regresaron. Durante siglos, esta historia ha sido contada a los niños como una fábula sobre la codicia y el castigo. Un joven campesino, pobre y desesperado, cambia su única vaca por unos frijoles mágicos. Su madre, horrorizada, los arroja por la ventana. A la mañana siguiente, un colosal tallo ha crecido hasta alcanzar las nubes. Juan lo escala y encuentra un castillo habitado por un gigante despiadado. Roba su oro, su gallina de los huevos de oro y huye. Finalmente, corta el tallo y hace caer al gigante al vacío. Pero, ¿y si te dijera que cada uno de estos elementos tiene raíces mucho más profundas que el simple entretenimiento infantil? ¿Y si detrás de los frijoles, el tallo, el gigante y el castillo en el cielo se esconden símbolos antiguos que remontan a las primeras civilizaciones humanas? Hoy vamos a desenterrar una verdad que permaneció enterrada por más de 4000 años. Una verdad que incomoda a historiadores, que fue censurada por la Iglesia y que se oculta detrás de monumentos olvidados por el tiempo. Pero antes de continuar, asegúrate de suscribirte a este canal si te apasionan las historias que la historia quiso callar. Aquí revelamos los secretos que nadie más se atreve a contar, porque Juan y el pie de frijoles no es solo una fábula, es una advertencia velada, un eco de una civilización que ya no existe, pero que alguna vez creyó, con absoluta certeza, que el cielo podía alcanzarse, si uno estaba dispuesto a pagar el precio. En este primer capítulo vamos a reconstruir las piezas perdidas del mito original. Exploraremos antiguas tablillas mesopotámicas que describen árboles sagrados que unían el cielo y la tierra. Examinaremos leyendas sumerias sobre seres celestiales que descendieron desde las estrellas y dejaron conocimiento prohibido. Y estudiaremos textos apócrifos olvidados que hablan de gigantes celestiales, los Nefilim, guardianes de un reino más allá de las nubes. Nada en este cuento es casual. Los frijoles eran semillas sagradas en muchas culturas antiguas. El tallo representa el eje del mundo, un concepto que aparece en tradiciones desde América hasta Babilonia. Y el gigante quizás no era un monstruo, sino un ser divino al que no debías robar, sino temer. Lo que queda es una historia mucho más antigua, mucho más oscura y profundamente perturbadora. Los frijoles no eran magia, eran sagrados. El intercambio de una vaca por un puñado de frijoles parece, a simple vista, una acción ingenua, un gesto infantil en una narrativa destinada a niños. Pero en las antiguas civilizaciones mesopotámicas, ese acto tendría un significado completamente distinto: sacrificar algo vital para recibir una semilla divina. Los frijoles, en la mayoría de las culturas agrícolas ancestrales, no eran simples alimentos. Eran considerados portales, semillas con poder, objetos rituales que simbolizaban el renacimiento, el contacto con los dioses y, en algunos casos, la puerta de entrada a otros mundos. En Sumeria se han encontrado tablillas cuneiformes que describen un mito donde el dios Enki entrega a los humanos semillas con vida propia. Estas semillas crecían de manera sobrenatural, alzándose como torres verdes hacia el firmamento. No eran plantas comunes,
Se decía que quienes consumían sus frutos o escalaban su tronco adquirían conocimiento celestial o perdían su alma en el intento. En este contexto, la figura de Juan deja de ser un niño torpe y se transforma en algo más antiguo, un iniciado, un joven elegido, consciente o no, de que los frijoles no eran simples objetos mágicos, sino llaves. Llaves que al ser activadas abrían un acceso prohibido entre mundos. La historia del tallo que crece hasta el cielo no aparece por primera vez en Europa. Antes de que los hermanos Grimm o escritores victorianos la registraran, ya existían versiones orales en Asia y África, transmitidas por chamanes, ancianos y sacerdotes de cultos olvidados. En muchas de ellas, el tallo no era una planta, sino un árbol, el Axis Mundi, el eje del universo. Este árbol aparece en mitologías tan distantes como la nórdica, Yggdrasil, la azteca, el árbol del centro del mundo, y la hindú, Ashvata. Todos comparten un patrón inquietante. Seres celestiales habitan en lo alto, humanos intentan escalarlo, y un castigo casi siempre recae sobre quien cruza los límites. Entonces, ¿qué representan realmente los frijoles de Juan? Representan una tentación ancestral, una prueba iniciática para aquellos dispuestos a romper el velo entre lo humano y lo divino. Y el precio que se paga por ese atrevimiento nunca es leve. Al lanzar las semillas por la ventana, la madre de Juan no solo desechó un regalo, cometió una transgresión. En muchas tradiciones, las semillas sagradas debían ser enterradas con ritual, activadas con palabras, regadas con sangre. Solo así el camino verde hacia lo alto se manifestaba. Pero esa noche, sin ceremonias ni plegarias, el tallo brotó igual. ¿Por qué? En el próximo capítulo revelaremos qué fuerza dormida respondió al llamado de Juan. Y lo más importante, ¿qué lo estaba esperando allá arriba? El gigante no era un monstruo, era un guardián celestial. Cuando Juan escaló el tallo infinito y emergió por encima de las nubes, lo que encontró no fue simplemente un castillo flotante. Lo que vio fue un mundo suspendido entre el cielo y la eternidad. Un lugar donde el tiempo no fluía como en la tierra, donde el aire era más denso y las leyes naturales parecían distorsionadas. El castillo del gigante, tal como aparece en las versiones más antiguas del cuento, estaba hecho de piedra negra, cubierta por niebla y con puertas tan grandes que ningún humano podía abrirlas sin ayuda. Esto no es casual. En numerosas culturas, los palacios celestiales de los dioses o de los vigilantes del cielo eran descritos como fortalezas colosales, inaccesibles, suspendidas entre dimensiones. Pero ¿quién era realmente el gigante? Las versiones modernas lo presentan como una criatura torpe, avara, casi ridícula, pero en los textos antiguos los gigantes eran mucho más que monstruos. Eran los Nefilim, los caídos del cielo, mencionados en textos hebreos, apócrifos y en las crónicas sumerias como guardianes del conocimiento prohibido. El gigante del cuento no acumulaba tesoros por codicia. Protegía reliquias. El oro, la gallina de los huevos dorados y el arpa que tocaba sola no eran simples objetos mágicos, eran símbolos de poder ancestral. El oro representaba el alma de los dioses, la gallina, el ciclo de creación continua, y el arpa, la vibración original del universo. Juan no robó por necesidad, robó por ignorancia. El hecho de que el gigante pudiera oler la presencia humana, huelo la sangre de un cristiano, es una alusión inquietante. En la tradición de los guardianes celestiales, el ser humano no debía estar allí. Su olor mismo rompía la armonía de ese plano elevado. Esa frase, cargada de simbolismo, sugiere que los humanos eran vistos como intrusos profanos en un reino reservado para los puros o para los caídos. Más aún, en algunas versiones perdidas del cuento, Juan no sube una sola vez.
sube 3, y en cada ascenso roba un objeto distinto. Esto corresponde a un patrón iniciático antiguo, en el cual el aprendiz atraviesa 3 niveles de prueba antes de alcanzar el fuego sagrado. Pero Juan nunca completó su proceso. Interrumpió el ciclo, tomó sin comprender, y al hacerlo, desató una catástrofe. Cuando corta el tallo y hace caer al gigante, no está derrotando a un enemigo. Está matando al último custodio de una frontera sagrada. Está sellando el acceso entre mundos y está condenando a su propia civilización al olvido. Pero entonces surge una pregunta aún más inquietante. Si el gigante era un guardián, ¿quién lo colocó allí? ¿Y qué temían tanto que decidieron sellarlo en un castillo en las nubes? En el próximo capítulo exploraremos a los verdaderos arquitectos del Camino Verde y las consecuencias eternas del acto de Juan. Los arquitectos del Camino Verde. Mucho antes de que la historia de Juan y el pie de frijoles llegara a los cuentos infantiles, existió una civilización obsesionada con alcanzar los cielos. Una civilización que no buscaba a Dios por fe, sino por contacto directo. Y para ello construyó estructuras que no eran templos, sino puertas. Los antiguos textos sumerios hablan de una raza de sabios conocidos como los Anunnaki, seres que descendieron de las estrellas, otorgaron conocimiento y exigieron obediencia. Ellos, según las tablillas de arcilla, no eran meros visitantes, eran arquitectos de portales entre mundos, y uno de esos portales, el más sagrado, no se construía con piedra, sino con vida. Era una planta, un tallo vivo, un eje de conexión genética y espiritual entre lo terrenal y lo celestial. En sus escrituras aparece el concepto del gigante vegetal, un ser vivo que crecía hacia el cielo cuando una semilla especial era activada. No por agua, no por tierra, sino por voluntad. Este tallo no podía nacer por accidente. Solo respondía a quienes poseían sangre mezclada, un linaje perdido entre humanos y dioses antiguos. ¿Y qué nos dice esto sobre Juan? Nada en su historia explica por qué, de entre todos, fue él quien recibió los frijoles mágicos. ¿Por qué estos crecieron sin ritual? ¿O por qué pudo escalar lo que ningún otro jamás logró? La verdad inquietante es esta: Juan no era un simple campesino, era un descendiente lejano de esa casta olvidada, portador inconsciente de una herencia sagrada, y su presencia activó un mecanismo dormido durante milenios. Pero los Anunnaki ya no estaban, habían desaparecido o se habían ocultado, y en su lugar dejaron guardianes, gigantes celestiales como el del castillo, encargados de custodiar los últimos fragmentos de su poder. El castillo en las nubes no era una vivienda, era un contenedor, un arca suspendida entre planos, donde los secretos más peligrosos estaban sellados. La vibración original, la materia dorada, la vida eterna. Y al romper ese equilibrio, Juan no solo profanó el templo, activó un recuerdo olvidado, porque según ciertos códices gnósticos, el tallo no crece una sola vez. Su semilla está viva en el corazón de la humanidad. Y cuando el mundo olvida, cuando el hombre pierde el rumbo, el tallo vuelve a brotar, para atraer a otro Juan. Entonces, ¿fue todo una coincidencia? ¿Una simple historia para dormir niños? ¿O fue una advertencia encriptada? Un mensaje que, bajo la máscara de un cuento infantil, revela un ciclo eterno: la búsqueda del cielo, el ascenso imprudente, la caída inevitable. Pero aún falta la parte más oscura. En el próximo capítulo revelaremos lo que Juan vio, aunque el cuento jamás lo narre. ¿Y por qué nunca volvió a ser el mismo? Lo que Juan vio y nunca contó. En todas las versiones conocidas del cuento hay un momento que parece inocente, pero que oculta un silencio aterrador. Juan sube al castillo, encuentra tesoros, es perseguido por el gigante y huye.
Pero ¿qué pasó entre esos momentos? ¿Qué vio Juan en las salas silenciosas de ese castillo flotante antes de que la historia le impusiera el deber de callar? El mito moderno nos da una imagen simplificada. Un joven curioso explorando un palacio encantado. Pero si el castillo era un templo y el gigante un guardián, entonces las cámaras internas debían contener algo más que oro. En tradiciones antiguas se repite una advertencia. El que abre la puerta equivocada ve lo que no debe. Y Juan, al romper los sellos del castillo, vio más de lo que su mente podía soportar. Manuscritos esotéricos que circulaban en Europa durante la Edad Media, ocultos por monasterios y condenados por la Inquisición, hablaban de estructuras elevadas donde los elegidos tenían visiones del origen. Describían habitaciones con muros hechos de cristal negro, inscripciones que brillaban sin luz y sonidos que no venían del aire, sino de dentro del alma. Juan, al entrar en una de estas salas, fue expuesto a una verdad cósmica, no sobre el mundo, sino sobre sí mismo. Se dice que en lo más alto del castillo había un espejo, no uno que reflejaba el cuerpo, sino la esencia, el alma, y que quien se miraba en él recordaba lo que fue y lo que sería, recordaba sus vidas pasadas y los errores que repite una y otra vez. Fue allí donde Juan comprendió que no era el primero en escalar el tallo, ni el último, que otros lo habían hecho antes y que todos, de algún modo, habían fracasado. Lo que el cuento omite, quizás porque nadie se atrevió a escribirlo, es que Juan lloró en esa sala, no por miedo, sino por revelación, porque vio el ciclo entero, la creación, el ascenso, el robo, la caída, y supo que, al cortar el tallo, no solo mataría al gigante, también sellaría su propia condena. Cuando desciende y toma el hacha, su rostro ya no es el de un niño, es el de alguien que ha visto demasiado, que carga un peso que ningún ser humano debería llevar. El corte del tallo no fue un acto de triunfo, sino de desesperación. Una fuga desesperada del conocimiento absoluto, una mutilación del puente entre mundos. Desde entonces, el tallo no volvió a crecer, y Juan nunca volvió a hablar de lo que vio. Pero ¿qué ocurrió con él después? ¿Quién transformó su tragedia en un cuento para niños? ¿Y qué mensaje ocultó Juan entre las líneas, esperando ser descubierto por aquellos que aún recuerdan mirar al cielo? La semilla que sigue viva. Después de cortar el tallo y ver cómo el cuerpo del gigante desaparecía entre las nubes desgarradas, Juan volvió a su casa, pero no regresó como el mismo niño que había subido. Su madre no lo reconocía, no por su rostro, que seguía siendo el de un joven campesino, sino por su mirada, profunda, ausente, como si observara algo que nadie más podía ver. Durante días no habló, no tocó los tesoros robados, no durmió en su cama, se sentaba frente al espacio donde el tallo había brotado y miraba fijamente al cielo gris, como esperando que algo descendiera o que lo llamara de vuelta. Pasaron semanas, luego meses, y un día, sin despedirse, Juan desapareció. Las versiones posteriores del cuento lo muestran feliz, viviendo con riquezas, como si su viaje hubiera sido una bendición. Pero esas versiones fueron escritas por monjes y cronistas que tenían un propósito claro: silenciar lo que realmente ocurrió. El relato fue transformado, simplificado, infantilizado, porque la verdad era peligrosa. La idea de que un ser humano común podía alcanzar el mundo de los dioses, mirar dentro de su alma y regresar con conocimiento prohibido, eso debía ser enterrado. La historia fue convertida en fábula, los frijoles en magia inocente, el gigante en una amenaza caricaturesca y Juan en un héroe torpe y afortunado.
Pero en ciertos manuscritos olvidados, en bibliotecas perdidas, la historia real sigue viva. Y en algunas culturas antiguas de América, aún se cuentan relatos similares. Un niño que sube al cielo por una escalera vegetal, un ser que custodia los secretos del universo y un regreso que nunca es total. El mensaje de Juan no fue escrito con palabras, fue sembrado, enterrado entre líneas, como una semilla, y esa semilla sigue viva. En cada generación, alguien encuentra esa historia y siente que hay algo más, algo que no encaja, una sensación de déjà vu, como si ya hubiera oído todo antes, en otra vida. Tal vez tú lo has sentido, porque esta historia no termina con Juan, ni con el tallo, ni con el castillo en las nubes, termina contigo. La semilla que activó el camino verde sigue existiendo. No está en una bolsa, no está bajo tierra, está dentro. Y la pregunta final no es si el tallo crecerá de nuevo, sino si tú te atreverías a escalarlo. Suscríbete a Verdades que Callaron si quieres descubrir más historias como esta. Comenta tu opinión. ¿Crees que Juan fue un ladrón o un iniciado que despertó algo que debía permanecer dormido? Y recuerda mirar al cielo. A veces, lo que parece una nube es solo el velo que cubre lo que fuimos obligados a olvidar.